antes de incursionar a la base sustentativa de lo que vamos a entender por derecho, debo advertirle a los alumnos que debieron haber cumplido la tarea de leer los dos documentos que se han dejado en el curso virtual, mismos que sirven de soporte para este apartado. Pues este punto de Por lo partida tanto, está sustentado existen en una de las personas funciones que tiene común y corrientes, el así derecho. como muchos estudiantes El de derecho ciencias es un jurídicas, ordenador y algunos profesionales de la que sociedad. por derecho Para van ello a se entender vale de otros elementos términos, como por ejemplo, coercibles, aquellos el elementos que derecho, de alguna dicen, u es otra manera satisfacer ejercen necesidades presión personales, para que se lo encaminen vinculan también con por el lado beneficios, positivo con las prerrogativas prerrogativas humanas, con de elementos acuerdo de al igualdad criterio y de equidad. justicia. O sea, haciendo la Pues en diferencia este entre bien apartado y mal. vamos a tratar de dar Vamos una a serie analizar de esta idea a elementos, partir del factores concepto de derecho, y tomando en base cuenta sustentativa el origen para etimológico acercarnos mucho más de derecho, ya que con proviene claridad de las al raíces término latinas y derecho. griegas directum y dirigere. Esto significa guiarse, gobernar, dirigirse, encauzarse, evitar torcerse hacia uno de los dos lados. Entonces, los elementos que integran o forman parte del derecho, pues está sustentado para que valoremos en este momento cuatro máximas de distintos autores. Dice, es un sistema de normas coercibles que regulan la convivencia humana. La materia objeto de las ciencias jurídicas, la materia objeto del derecho es la conducta humana, el comportamiento humano. Ese comportamiento humano que entra en choque, que entra en intersubjetividad con la de otros pares. Entonces, para convivir en sociedad se requieren de ciertas regulaciones, porque si no, yo trataría como persona de satisfacer mis deseos, mis necesidades personales, no tomando en cuenta las necesidades de otros. Entonces, las normas tienen un cierto elemento que es la coercibilidad, es una característica propia de las normas jurídicas, en donde existe una amenaza virtual, una amenaza latente, que en el caso de no observancia de las normas jurídicas, pues entonces nos van a compeler, nos van a obligar a que regulemos nuestra conducta. Veamos el segundo. Es un sistema de normas destinadas a regir la convivencia humana en atención al bien común. Pues no está muy divorciado del primero, ¿verdad? Toda vez que se tenga en cuenta cuál es el bien común. Este es un punto que ustedes deben buscar en el diccionario jurídico, político y social de Manuel Osorio y de García Maínez, a efecto de que establezcan cuáles son los puntos de partida del bien común. El derecho, de más está decir, establece facultades, deberes y sanciones. Nos faculta a realizar. Toda norma jurídica, toda norma de derecho va a permitir, va a prohibir y va a mandar. Son las tres situaciones que tradicionalmente surgen de las normas jurídicas. Entonces nos faculta, nos impone deberes y ante el incumplimiento de la observancia de las normas nos impone sanciones. Voy a dejar el último punto porque en alguna medida, por ejemplo, Carlos Marx sostiene de que la ley, el derecho, las normas jurídicas son mecanismos, son herramientas que han sido dictadas por la clase dominante, la clase económicamente poderosa, para someter a los más débiles, y que eso es mantenido por un orden organizado de esa clase económicamente poderosa. Por lo tanto, no se trata aquí de decir de manera cerrada lo que está en el ambiente del lado de unos autores, sino que es el bagaje de todos los elementos que dan los distintos tratadistas autores de las distintas tendencias e ideologías políticas para que el estudiante pueda construir su propio concepto a partir de la conjugación o confabulación de los elementos posibles, comunes, que tiene el derecho. ¿Qué es lo que hace necesario el surgimiento del derecho? Pues lo que hace
surgir el derecho son las mismas necesidades, es la condición social del ser humano. Algunos tratadistas, filósofos, autores sostienen de que el hombre es una bestia por propia naturaleza. Entonces, en tal sentido, esa condición del ser humano, que tiene necesidades, que tiene deseos, que tiene apetito de satisfacer su querer, pues es lo que hace surgir, es lo que hace válido el establecimiento del derecho, porque los apetitos personales, los deseos personales, los quereres personales, se les tiene que establecer un límite. Una de las razones del por qué surge el derecho a través de la historia es porque no existen los bienes suficientes, los bienes naturales suficientes en el mundo para poder satisfacer todas las necesidades de todo lo que nosotros queremos. Entonces el objetivo del derecho es venir a solucionar una diversidad de conflictos que se dan en las comunidades. En las sociedades primitivas se hizo necesario establecer jerarquías, división de funciones, regular la vida sexual, resolver disputas por bienes, hasta llegar a consolidar formas o modelos del Estado o de Estado. Por ejemplo, ¿cuál es la fortaleza del capitalismo liberal? La fortaleza radica en la propiedad privada, que es un elemento que está constitucionalizado. En nuestra Constitución, remítanse a la parte de la propiedad privada en el orden económico y verán que esa es el desarrollo de todo el capitalismo liberal. Pues bien, a esta altura es necesario decir que el derecho incluye costumbres, usos, normas de todo tipo, morales, religiosas, jurídicas, teorías que se validan según el sistema y avances de la sociedad. Las teorías no es que sean elementos aislados, las teorías las validamos de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos para sustentar alguna situación en el derecho. Por lo tanto, se hace necesaria la existencia también de órganos públicos, órganos del Estado, órganos de gobierno, que son los encargados de elaborar, aplicar y sancionar ante la inobservancia de las normas jurídicas. Debe decirse a esta altura que las normas jurídicas, las normas de regulación social, no siempre han sido escritas. La primera forma de que se vinieron imponiendo fueron de modalidad o de forma oral. Se transmitían de acuerdo a las tradiciones, usos y costumbres de cada época. Algunos tratadistas sostienen, cosa que la historia se ha encargado de rebatir y de sustentar de mejor manera, de que los romanos fueron los creadores del derecho y que sus normas estaban basadas en preceptos morales, vivir de la manera más honesta posible, no producir daños a los demás, pero digamos que los romanos fueron los primeros que se atrevieron a redactar de manera escrita, no sin antes pasar por la modalidad oral de la transmisión de usos y costumbres, en virtud de que observaron el mejor desarrollo de las instituciones jurídicas que tenían los griegos. Entonces, los que iniciaron con las instituciones jurídicas, las que fundamentaron y desarrollaron mejor las instituciones jurídicas, fueron los griegos. Los romanos se encargaron de llevarlas al papel, al material, donde quedaron establecidas ya como la ley de las 12 tablas finalmente, que es la base del jus civilis o derecho civil romano. Posteriormente se logran establecer normas escritas con influencia religiosa. Obsérvese la ley de Moisés. Esta ley de Moisés, si se quiere ver como una ley de carácter divino, pues esta carece de la sanción material física que el hombre requiere que exista debido a que no le parece la forma de no sancionar que tienen las otras leyes que son ideales. Veamos finalmente qué es la norma. La norma es un precepto de conducta general o imperativa. Su obligatoriedad es en virtud del contenido racional que lo justifica,
pero también debe contemplar la materia regida y la dirección impuesta a la conducta. Entonces es un mandato de cómo debe ser nuestra conducta de manera general, es un imperativo conductual. Bien, pero ¿en qué se diferencian las normas comunes, las normas de cualquier otra clase, frente a las normas jurídicas? Pues las normas jurídicas tienen tres características que son fundamentales: bilateralidad, coercibilidad y heteronomía. Algunos autores agregan una más, que es la exterioridad, que otros dicen que se encuentra dentro de la heteronomía, ya que la exterioridad se toma en cuenta solo la adecuación externa de la conducta con el deber establecido por la norma, prescindiendo de la intención o convicción del obligado. Entonces, veamos cómo debemos entender la bilateralidad. La bilateralidad debe de estar entendida en dos sentidos. Uno, que para que haya vinculación, vida de la norma jurídica, por lo menos se requiere la existencia o la conjugación o el acompañamiento de dos sujetos, por lo menos, dos sujetos, dos personas, dos individuos. Eso es por un lado. Lo otro es que frente al ejercicio de las facultades que otorga el derecho, también se adquieren inmediatamente obligaciones. O sea, frente a facultades, frente a derechos, me surgen las obligaciones. La coercibilidad, ¿cómo la vamos a entender? La coercibilidad debe ser entendida como aquella característica que algunos tratadistas se atreven a denominar como una amenaza virtual. Ese es un elemento que tiene implícito la norma para, entre comillas, hacer que el sujeto cumpla voluntariamente, pero es casi obligado a hacerlo por el imperativo que tiene la norma. En esto sustentaré con ejemplos al final de la clase. Y finalmente, la heteronomía, ¿en qué consiste? Para entender heteronomía debemos de entenderla en sentido contrario a la autonomía. La autonomía es sinónimo de independencia, sinónimo de voluntariedad. La heteronomía es lo contrario, sujetarse a un querer ajeno. No queda cifrado a que si debo o no debo aceptar. Es imperativo, me voy a sujetar al querer que tiene implícita la norma, me guste o no me guste, me parezca bueno o malo a la sanción, por ejemplo, que se me aplica ante la inobservancia de la ley. Entonces la pregunta es, ¿a quién le gustaría ir voluntariamente, por ejemplo, a guardar prisión al penal de Mariona? Lógicamente a nadie, pero eso es una sanción ante la inobservancia de una norma.